Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Shalom a todos mis hermanos, esta es la Parashat Tesab. Estamos en el libro de Vayikra o Levíticos, en el capítulo 6, verso 1 al 8:35, corresponde a la segunda Parashot del libro de Vayikra. Y vamos a ver algo interesante, es en el capítulo 8, verso 1 al 21, y es la consagración de Aarón y de sus hijos. Vamos a comenzar a considerar cuál fue el propósito, cuál fue la forma de la consagración de Aarón y de sus hijos, cómo fue que se hizo y cuál es el significado, dónde podemos encontrar el Mashiach a través de esta consagración. La palabra consagrar significa llenar las manos. Consagrar tiene el significado de llenar las manos. Recuerden que hablábamos la semana pasada de que el sacerdote, cuando llegaba por la puerta y entraba al atrio, allí llegaba por un lado impuro y por otro lado hambriento. Venía a alimentarse. Cuando hablamos de impuro y hambriento, estamos hablando de la parte interna y de la parte externa del sacerdote. Entonces, impuro tenía que lavarse en el lavacro, y hambriento, que es la parte interna, necesitaba ser alimentado con algo. Recuerden que el sacerdote, para ser consagrado, le colocaban en sus manos carne, que era lo que se sacrificaba. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros como seres humanos llegamos con un propósito a la puerta. Yeshua es el que nos llama a la puerta, Yeshua es el que nos elige, y cuando nos elige y nos introduce al atrio, allí él mismo es el que se encarga de manifestar en nosotros la necesidad que tenemos. O sea, si tú no entiendes, primero son dos cosas importantes. Una, que tú eres sacerdote. Eso lo debes entender, la palabra misma lo dice, que nosotros somos sacerdotes. Fuimos hechos coherederos con Yeshua y somos sacerdotes. Lo otro es que como sacerdotes tenemos que ser limpiados y alimentados. O sea, si tú estás impuro y Yeshua no te limpia, no puedes entrar a cumplir el propósito como sacerdote. Y aparte de eso, si tú no te alimentas, tampoco vas a poder ejercer como sacerdote. Entonces, la idea es que tú entiendas que estás impuro, que tú necesitas limpieza y que necesitas ser alimentado. Y eso mismo dice que él es el que no coma mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en la vida eterna. Y eso dice, yo soy el agua de vida. Y él es que se encarga de limpiarnos. Allí en el atrio donde estaba el altar del holocausto, el altar de bronce, Yeshua, es el significado del madero, de la cruz, donde Yeshua murió y dio su vida por nosotros y nos limpia para poder cumplir el propósito de ser sacerdotes. Entonces, al consagrar a Aarón, para recibir la posición santa que tenía allí de sumo sacerdote, él venía con sus manos vacías. Y allí lo que vemos es que sus manos fueron llenadas. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros venimos con nuestras manos vacías. Podemos tener mucha información de la Escritura. Podemos tener mucha información de la Biblia, de la Torá. Podemos tener la información directa en el hebreo. Podemos tener todo lo que tengamos. Pero si no somos alimentados por Yeshua, vamos a tener únicamente información. No vamos a tener vida. Yeshua, recuerde que Yeshua vino a darnos vida y vida en abundancia, no información, vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, la palabra de consagración también tiene la relación con la ordenación. Ordenar, o sea, dar un orden, colocar en una posición a X persona con un propósito. De nosotros los que somos consagrados por el Eterno mismo se encarga de ordenarnos a través del Ruach HaKodesh. Él es el que nos ordena, nos da el título, o sea, no somos nosotros los que venimos a decir somos sacerdotes, sino que Él es el que nos hace sacerdotes y nos hace coherederos del Mashiach. Entonces vemos que al ser llenados los sacerdotes, sus manos ser colocadas, ahora sí podían ministrar, ahora sí podían ejercer como sacerdotes. O sea, un sacerdote no puede ejercer su ministerio o desarrollar su propósito si no tiene las manos llenas. Porque ¿qué es lo que va a dar? O sea, si vamos a hablar de alimento, que es el cordero, que es el becerro, que es el macho cabrío, que nos hablan de los animales de sacrificio, que nos hablan del Mashiach en su plenitud, si no tenemos para dar, como líderes, no tenemos para dar alimento a las ovejas o a la gente que viene a la congregación, pues en realidad vamos a ver que va a ser un fracaso.
no se va a cumplir el propósito con el cual fuimos colocados. O sea, si el Eterno no te consagra, si el Eterno no te ordena a ti, no te da un nombramiento, si él no te envía como un sheliach, no te envía, si Él te envía tiene que llenarte las manos, Él no te va a enviar vacío. El propósito es ese, es que tú como líder tengas que dar, que tú como obrero, como sacerdote, tengas que dar, tengas siempre tus manos llenas y estés limpio, porque la palabra dice acerca de que Yeshua, Él nos ha limpiado con su sangre y ha cumplido el propósito de prepararnos para implantar el reino de los cielos. Entonces vemos cómo los primeros 7 capítulos de Vayikra describen 5 categorías de ofrendas. Está el holocausto que vimos la semana pasada, que era para agradarle al Eterno. Están las ofrendas de harina, las ofrendas de paz, las ofrendas shelamim, que son las ofrendas de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Luego se dan 5 leyes con respecto a la aplicación de las 5 clases de ofrendas. Entonces vemos que el resultado de esta aplicación de estas ofrendas tienen un propósito, y el propósito es traer el shalom. Estas ofrendas traen el shalom. Hemos hablado que Yeshua, cuando sanó en Shabbat, le dijeron que por qué había sanado en Shabbat. Yeshua dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿En qué? En que nosotros recuperáramos nuestro shalom, en que nosotros llegáramos al Shabbat y allí en el Shabbat encontráramos el shalom, y no solo nosotros, sino que el Padre encontrará su shalom también, porque también el Padre perdió su shalom, perdió su Shabbat. Al hombre haber pecado, a Adán y haber pecado, él perdió también ese reposo. Entonces, el shalom equivale a la totalidad de lo que Mashiach es para nosotros. La plenitud de Mashiach, esa es la plenitud de la totalidad de ese shalom que necesitamos nosotros. Entonces, como hemos sido redimidos por el Mashiach, debemos ahora disfrutar de ese Mashiach. Ese es el Shabbat. Es el Shabbat. Entrar allí en la presencia del Eterno a través de Yeshua. Entrar a recuperar ese shalom, vivir en ese shalom, que ese es el verdadero Shabbat. El Shabbat no es algo físico, eso es una parte que hacemos nosotros, que es muy bonita, pero realmente lo más importante es lo que hay en la esencia de lo que es interno, no de lo que es externo. El externo es muy bonito, encender las luces, comer el pan, hacer toda la parafernalia, pero lo interno es lo más importante. Si no tenemos shalom y no tenemos el Shabbat en nuestro corazón, de nada nos sirve. Podemos tener la mejor comida de Shabbat, pero si no tenemos ese shalom, no funciona, no cumple el propósito de nuestra vida. Después de mencionar todas estas ofrendas, vemos cómo se describe la consagración de los sacerdotes. Esto indica que de lo que estamos leyendo, del capítulo 1 al capítulo 7, tienen una finalidad. Esto que vemos en ese orden de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios y todo lo demás, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La consagración y la ordenación de los sacerdotes. En hebreo la palabra es kohanim, sacerdotes, kohanim. Entonces, el significado real de este libro de Vayikra en el sentido espiritual es que todos nosotros somos sacerdotes. Estipulado en la palabra, todos nacimos de nuevo, fuimos regenerados con un propósito, y es para ser sacerdotes, conforme dice Apocalipsis o Revelaciones 1:6 y al 5:10 habla sobre el sacerdocio. En tanto que cuando somos personas regeneradas, cuando Yeshua en nosotros produce un regeneramiento, somos esos verdaderos sacerdotes. Hay un sacerdocio según el orden de Aarón, pero un sacerdote provisional, hasta que no viniera Yeshua como sumo sacerdote. Ahora, Él está ministrando, no aquí en la tierra, porque ya hay un sacerdocio, pero sí está ministrando en los cielos, y envió su Espíritu de Santidad para que en la parte espiritual nosotros aquí en la tierra ejerciéramos ese sacerdocio, o Él ejerciera el sacerdocio a través de nosotros, porque Él es el que ejerce el sacerdocio a través de nosotros. Le hemos hablado de Hebreos capítulo 1, verso 1, de que Él es el que está autorizado para hablar. Él es el sacerdote que está autorizado para hablar, autorizado para ministrar, autorizado para traer, como ese aceite que venía con las 4 especias, ese aceite de la unción que venía del Eterno, viene hacia el hombre a través del Mashiach. Este aceite tenía las 4 especias que nos hablan de la naturaleza de Yeshua, y el aceite nos habla de la divinidad de Yeshua. Este aceite en el Ruach HaKodesh viene a nosotros para que nosotros ahora podamos ir al altar del incienso. Nos habla del altar del incienso, nos habla de una preparación de las 3 especias más la 4ª, que era la sal,
para poderla presentar, para poder llegar al Padre a través de ese incienso. Entonces vemos cómo necesitamos tener, ahora nosotros necesitamos tener un día de consagración. A cada uno del Eterno en su tratamiento, en su propósito, lo forma, lo procesa y lo envía. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Eterno, comenzamos un proceso para nuestra vida. Ahora, podemos decirle al Eterno: Señor, yo soy tuyo porque tú me compraste. El precio que se pagó fue un precio de sangre, un precio muy alto. Tú me redimiste. Y no solo eso, sino con tu sangre me regeneraste. Hay una regeneración en nosotros. Ahora tenemos la vida de Él en nosotros, y ese propósito de la vida de Él es para un disfrute, y ese disfrute es para que tanto Él como nosotros podamos entrar en esa unidad tan perfecta. Entonces, es eso, queremos ofrecernos a Él, nos entregamos a Él para servirle en calidad de siervos, servirle en calidad de siervos. Y recuerden que Yeshua lavó los pies de los discípulos y dijo: si yo hago esto, el Hijo del Hombre hace esto, ¿qué tendréis que hacer vosotros? Estaba hablando de un servicio. Por eso nosotros como líderes estamos para servir al Eterno y para servir a sus hijos. Ese es el propósito de nosotros, no es para que nosotros nos sirvan, sino para nosotros servir. Por eso nosotros preparamos la enseñanza. Esto que estamos dando ahorita es precisamente eso. Estamos sirviendo a todos los que van a ver este video de esta parashá. Entonces, Vayikra no es un libro escrito para personas comunes. Este libro de Vayikra no fue escrito para personas comunes, sino para los sacerdotes. Por eso este libro habla mucho acerca de las ofrendas, los holocaustos y de la ordenación de los sacerdotes y el propósito del cumplimiento de los sacerdotes. Entonces, como hemos sido santificados y separados del común de la gente, ya no somos cualquier clase de persona. Yo les he dicho, no somos cualquier clase de persona, no somos personas del común. Somos un pueblo especial. Israel es un pueblo especial, pues Israel es un reino de sacerdotes. Somos un pueblo especial. Somos sacerdotes, conforme dice la palabra. Y todas las ofrendas que vemos aquí en el libro de Vayikra y en el libro de Shemot también, nos hablan acerca de el Mashiach, nos refieren acerca del Mashiach y de todo lo que el Mashiach es para nosotros. De todo lo que Él es para nosotros. La plenitud del Mashiach en nosotros. Cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de la tierra prometida. Porque recuerden que el Mashiach es el cordero en Egipto, el Mashiach es el maná del agua de la roca, la columna de fuego y la nube en el desierto, y el Mashiach es la plenitud de Él en la tierra prometida. Allí en la tierra prometida encontramos a Mashiach, lo podemos conocer completamente en la plenitud. Es el Ruach HaKodesh el que viene a revelarnos a ese Mashiach, ¿no? Entonces, todo lo que el Mashiach es para nosotros y hace por nosotros tiene la finalidad de constituirnos y de ordenarnos en algo que es divino. Es algo que es sobrenatural y es divino. Elohim cambia nuestra constitución y hace que seamos diferentes de lo que somos. Recuerden que hemos tenido un nacimiento natural. Ahora hemos sido constituidos en un nacimiento espiritual. Éramos constituidos pecadores, conforme dice Romanos 5:19, y ahora, independientemente de cuál sea nuestra condición social o de lo que o la posición que tengamos, el estudio que tengamos, de todas maneras fuimos constituidos pecadores por causa de la caída de Adán. Ahora, a través de la sangre de Yeshua, a través de la muerte de Yeshua, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, hemos sido justificados a través de la muerte de Yeshua. Entonces debemos entender precisamente que hay un propósito del Eterno a través de todo este libro de Vayikra, y es de que nosotros entendamos que somos sacerdotes para el servicio. Israel es un reino sacerdotal, Israel es un conjunto de sacerdotes. Entonces, a través de la muerte del Mashiach ahora somos constituidos sacerdotes. Entonces, para que ese sacerdocio sea oficial necesitamos ser consagrados. Y por parte nuestra es que nos consagramos a Él, y por parte del Eterno es que Él nos ordena a nosotros, nos forma. Nosotros nos consagramos a Él. Padre, aquí estoy para consagrarme a ti. Él nos lleva a un proceso y después dice: ahora los ordeno, ahora los envío, ahora van en mi nombre, ahora tienen mi autoridad. ¿Por qué? Porque el Mashiach va en nosotros. Todo eso sucede todo esto lo hace el Eterno a través del Mashiach y a través de su Ruach HaKodesh.
Entonces, yo quiero que ahora miremos los detalles relacionados con la consagración de Aarón y sus hijos. Entonces vemos cómo la consagración de Aarón y sus hijos tuvo lugar en Levítico, o en Vayikra capítulo 8, versos 3 y 4, dice que a la entrada de la tienda de reunión fue que se consagraron los sacerdotes. ¿Esto qué significa? Que nuestra consagración al sacerdote es hecha delante del Eterno, es hecha delante del Eterno la consagración. El Eterno a través del Espíritu Santo es quien nos consagra. Y el propósito es en pro de la congregación. Recuerden que cuando se habla de la tienda de encuentro, está hablando de la congregación de hoy en día. No son 4 paredes, es un conjunto de personas que están viniendo a recibir la palabra del Eterno, que están viniendo a ser alimentados por el Eterno a través del Ruach HaKodesh, que están teniendo un crecimiento espiritual. Por eso es importante que entendamos acerca de lo que significa la entrada, la tienda de la reunión y a la entrada de la tienda de reunión. Entonces vemos eso. Esta entrada de la tienda de reunión, esta entrada nos lo representa o nos habla acerca de una congregación, de una Keilah, cómo funciona. Porque todos nosotros somos sacerdotes de Elohim que servimos ahí en la congregación. Y no solo servimos en la congregación, sino para la congregación, por la congregación. Que la congregación es el cuerpo de la novia del Mashiach. Es lo que estamos, cada congregación en cada ciudad cumple ese propósito de ser conformada para que sea una parte del cuerpo de la novia del Mashiach. Después vemos cómo Moshe hace que Aarón y sus hijos se acerquen y lo lava con agua. Dice, luego Moshe hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y lo lavó con agua. Eso indica que este lavamiento significa que somos lavados por el Espíritu de Santidad. Al ser lavados por el Espíritu de Santidad viene la santificación, viene el proceso de santificación en nuestra vida para que podamos cumplir como sacerdotes, fungir como sacerdotes. En 1 Corintios 6:11 nos habla sobre el tema. Yo quiero que vayan anotando los pasajes bíblicos para que ustedes mismos los encarguen de leerlos, con eso evitamos gastar más tiempo en la lectura. 1 Corintios 6:11. Entonces vemos aquí cómo Moshe en cierto modo representa al Mashiach y el agua tipifica el Ruach HaKodesh, y entonces vemos cómo Mashiach nos lava con el Ruach HaKodesh. Mashiach viene cumpliendo el propósito del Ruach HaKodesh de limpiarnos, de lavarnos, de quitarnos toda la contaminación, de santificarnos a través de ese lavamiento por el agua. ¿Para qué? Para que podamos nosotros precisamente cumplir como cuerpo sacerdotal. De ahí que en 1 Corintios 6:11 nos diga que hemos sido lavados y purificados por el Espíritu. Ese es el propósito. Entonces vemos cómo Moshe también viste a Aarón con las vestiduras del sumo sacerdote. Dice que Moshe vistió a Aarón con las vestiduras del sumo sacerdote. Puso sobre él la túnica, la ceñó con la banda, lo vistió con el manto, le puso encima el efod, lo ceñó con el cinto, hábilmente tejido del efod, y con este se lo ató. Luego le puso encima el pectoral, y en el pectoral puso el urín y el tunín. Colocó también el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante en la parte delantera puso la lámina de oro, la corona santa que diga santidad a Yahweh. Esto significa que el Mashiach es nuestro sumo sacerdote. Lo adornan con todas las excelencias de toda esta vestimenta, que tiene un significado muy importante, que más adelante lo veremos cada pieza, el significado de cada pieza que se le colocaba al sumo sacerdote, qué significaba cada tela, qué significaba el chaleco, qué significaban las piedras sobre el hombro, qué significaban las piedras en el pectoral, por qué el sacerdote no tenía calzado allí en donde él ministraba, donde él estaba. Todo eso tiene un significado muy especial que lo veremos con más detenimiento, porque se extensa un poquito acerca del significado de cada cosa. Entonces vemos que a Yeshua lo adornan todos los atributos. Él en su naturaleza divina, en su naturaleza humana, tiene todos los atributos y virtudes, ya digo, tanto humanas como atributos, también como vestiduras. Las vestiduras de Mashiach tenían toda esta forma, ¿no? Eran atributos y eran virtudes, eran excelentes, eran hermosas, porque tenían un propósito. Vemos que Moshe también hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió también con túnicas, les colocó la vestimenta también. Y vemos cómo nosotros como sacerdotes también, recuerde que el sumo sacerdote es Yeshua HaMashiach, que tiene esta vestimenta. Nosotros como sacerdotes tenemos otra vestimenta, que estamos adornados con los atributos y virtudes de Mashiach, pero tenemos otra vestimenta muy parecida en cierta manera en muchas cosas a la vestidura sacerdotal, pero básicamente la que más llamaba la atención era la vestidura del sumo sacerdote, que es
los atributos que tiene el Mashiach, ¿no? Entonces vemos cómo el Bihadasha o el pacto renovado usa la vestimenta para referirse a nuestra expresión externa. Por eso lo encontramos en Mateo 21:7, perdón, y en Juan 13:4 nos habla precisamente sobre la expresión externa. Esta expresión externa es la expresión de los atributos divinos del Mashiach. Estos atributos, ¿cuáles son los atributos que tiene el Mashiach? Los atributos que tiene el Mashiach son la bondad, el amor, la santidad, todos son divinos. Digamos que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Estos son los atributos que tiene Mashiach y son para nosotros. Entonces los atributos divinos de Mashiach se expresan en la vida humana como virtudes. Estos atributos se expresan en la vida humana del Mashiach como atributos y atributos divinos que llegan a ser virtudes humanas. Y que esas virtudes humanas son la expresión de los atributos divinos. Eso es lo que conlleva a expresar lo que hace esta vestimenta, este significado. Entonces vemos que estos atributos divinos y estas virtudes humanas no son separadas, no simplemente se combinan, sino que se mezclan como una sola, se amalgaman, digámoslo así, como algo completo y perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, Mashiach como hombre tenía amor humano, pero este amor estaba amalgamado con el amor divino. Él podía hacerlo, él podía tener el amor humano y el amor divino de la misma manera. Estaba como ser humano, como hijo del hombre, y también como hijo del Eterno. Este amor humano y este amor divino se podían mezclar, no sino amalgamar. Se amalgaman, o sea, eran uno. En cambio, el amor que tenemos nosotros es un amor distinto. Vamos a verlo cómo vamos a expresar esta parte que es interesante. Entonces, lo que Elohim, este aceite estaba mezclado con el aceite más la harina, nos hablan de estas dos expresiones. El aceite nos habla de lo divino y la harina nos habla de lo humano. Esto por eso era que el aceite se mezclaba con la harina, se amalgamaba con la harina y se hacía el alimento, el pan, las hojaldres, el pan sin levadura. Todo esto que se hacía con la harina y el aceite nos hablan también del alimento que le damos a las personas, como hay una clase de alimento que se le da a las personas maduras espiritualmente, como estos hojaldres que eran más suaves, se podían masticar fácilmente, son las que le damos a las personas que hasta ahora están llegando, que nos hablan de todas maneras de la forma de la expresión del Mashiach en su parte humana y en su parte divina. Entonces, cuando entendemos que todos estos atributos del Mashiach son especiales y son divinos, entendemos que son extraordinarios, son muy especiales y son muy importantes para nuestra vida espiritual. Así que esta mezcla de los atributos divinos con las virtudes humanas llegan a ser la vestidura que nosotros vamos a utilizar espiritualmente. Entonces, como nosotros hemos sido purificados, hemos sido lavados por la sangre de Mashiach, estamos ahora revestidos. Gálatas 3:27, recuerden. Estamos revestidos de Mashiach, significa que Mashiach es nuestra vestidura. No solo en la parte interna, que es el Mashiach que habita en nosotros por medio del Espíritu de Santidad, sino que también en la parte externa, el Mashiach es nuestra vestidura. Él es nuestra vestidura sacerdotal. Ahora, independientemente si somos esposo, esposa, hijos, padres, maestros, estudiantes, debemos siempre llevar nuestra vestidura sacerdotal por donde quiera que vayamos, en la oficina, en la empresa, en la familia. Esta vestidura tiene que manifestarse en nosotros, esta vestidura que nos habla de los atributos y de las expresiones divinas del Mashiach mezclados con las virtudes humanas. Esta vestidura tiene que siempre acompañarnos, y aún más cuando vamos a llevar la palabra, cuando vamos a compartir la palabra. Esta vestidura externa e interna tiene que manifestarse, porque es la forma como alimentamos a las personas que están llegando, a las personas que necesitan ser alimentadas. Entonces, no solo que es nuestra vestimenta, sino que es como nuestro uniforme, como guerreros, como soldados que somos, es nuestro uniforme. Recuerden que un policía de tránsito, si va vestido de civil,
difícilmente va a poder trancar el tráfico. Pero si va uniformado con su vestido militar, no es levantar las manos y ya el tráfico se para. Es la diferencia que hay entre nosotros también, que utilizamos esta vestimenta sacerdotal como este uniforme para también hablar de autoridad. Entonces, no solo que vamos a ser revestidos con esta autoridad, sino que vamos a tener autoridad, ¿sí?, en lo que hacemos nosotros, en lo que predicamos, en lo que enseñamos. Cuando comenzamos a ser preparados y forjados y comenzamos a ir muriendo para que Él vaya viviendo más en nosotros, ya nos vamos dando cuenta de cómo es que nosotros queremos y el Eterno nos necesita para servirle. Comenzamos a entender que somos siervos únicamente. Entre más yo tengo de Mashiach, más humilde debo ser. Menos altivo, menos arrogante, que eso es fruto de la carne. Más de Mashiach en mí indica que yo cada día soy más humilde. Esa es la manera, porque es algo natural que sale de lo que hay dentro de mí. Yeshua decía, no es lo que contamina al hombre, lo que entra por su boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Es decir, si lo que en nuestro corazón hay de Mashiach, es lo que tiene que salir, no puede salir nada más. Por eso yo le he dicho a gente, a alguien póngalo a hablar, y cuando la persona comienza a hablar, pues termina hablando de lo que hay en su corazón. Si en su corazón hay maldad, va a terminar hablando de la maldad. Si en su corazón hay corrupción, eso es lo que habla. Si en su corazón hay una boca sucia, palabras inmundas en su corazón es malo, de lo que va a salir del corazón es eso nomás. Pero si es una persona que ha sido consagrada, que ha sido forjada, que Yeshua se ha forjado entre él, lo que va a salir de su boca precisamente es eso, algo divino. Entonces vemos cómo este uniforme, este vestirnos de Mashiach, vemos que hay distintos uniformes culturales de distintas formas, de distintos países, pero cuando comenzamos a ser vestidos de sacerdotes, entramos a entender y a vivir una cultura distinta, que es la cultura de la Torá, una cultura distinta que es la cultura, una cultura divina. Comenzamos a entender que es una cultura completamente distinta a las culturas del mundo. La cultura hebrea es una cultura completamente distinta, la cultura de la Torá es una cultura completamente distinta a las culturas del mundo. Pero eso es importante que entendamos que cuando nosotros somos revestidos de ese uniforme, de esas vestiduras sacerdotales, este uniforme nos hace uno con el Mashiach, porque es el Mashiach en nosotros, nos da una autoridad para que podamos ejercerla. Vemos también entonces que Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todo lo que había en él, y lo santificó, roció parte de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y el lavacro con sus bases, para santificarlo. Estamos leyendo Vayikra capítulo 8, verso 10 al 11. Entonces, esto que estamos viendo acá, que acabamos de hablar, significa que Mashiach y la congregación, la cruz y el lavamiento del Espíritu están vinculados al sacerdocio con miras a la santificación. El propósito es precisamente que el Mashiach y la congregación, la cruz y el lavamiento del Espíritu están vinculados con el propósito de la santificación de los sacerdotes. En la Torá el Mishkan tipifica a Mashiach como un individuo. En Juan 1.14 nos habla sobre el tema, tipifica a Mashiach como un individuo, y también tipifica a la congregación como la morada de Elohim. O sea, como allí en Vayikra capítulo 8, el Mishkan denota mucho más allá de la congregación. ¿Sí? Cómo Moshe unge a los sacerdotes, cómo también unge el Mishkan. El ungimiento del Mishkan representa el ungimiento de la congregación en la cual nosotros los sacerdotes servimos al Eterno. Ese es el propósito. Nosotros servimos al Eterno. En tiempo atrás, cuando estaba el sacerdocio arónico, los sacerdotes y el Mishkan digamos que los sacerdotes y el Mishkan eran dos entidades distintas. O sea, el Mishkan era una parte donde estaba allí todo lo que hemos visto que había en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, y la otra parte eran los sacerdotes que llegaban a ministrar allí. Entonces venían como dos digamos que eran dos ¿qué? Dos partes independientes. Ahora,
Hoy en día los sacerdotes, que somos todos nosotros, y la congregación, somos uno solo. ¿Por qué? Porque el Mashiach es el que vino e hizo la unidad. Él es el Mishkan, él es el sacerdote. Entonces, tanto el Mishkan como el sacerdote son uno solo. Y como nosotros, sacerdotes de ese Mishkan, conjunto con Yeshua, somos uno solo. Entonces hay una unidad perfecta. Eso únicamente se podía hacer esta unidad a través del Mashiach, porque antes del Mashiach eran dos entes completamente distintos, con un propósito, pero eran dos entes distintos. Ahora, estos dos llegan a ser inseparables, uno solo. El Mashiach es el Mishkan, el Mashiach es el sumo sacerdote, nosotros junto con el Mashiach somos el Mishkan y somos el sacerdote. Somos la congregación y somos el sacerdocio. Es lo que quiero que entendamos. Entonces, hoy en día, los sacerdotes y la congregación, vemos que no son dos entidades distintas, sino una sola entidad, o en la unidad. Entonces, si somos ungidos como sacerdotes, la congregación básicamente va a ser ungida también. Si estamos nosotros siendo ya ungidos y somos enviados, la congregación también tiene la misma identidad, una sola, porque es el Mashiach con la congregación. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.